Romanos el capítulo 2 y el versículo 25. Romanos capítulo 2, vamos a leer ahí los versículos 25 al 29. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si, pues, el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. ¿Quiénes son las personas más difíciles de alcanzar con el Evangelio? Me doy cuenta de que solamente Dios puede salvar un alma y que nada es demasiado difícil para Él. Pero desde el punto de vista humano, algunos tipos de personas parecen ser más difíciles de llevar a la fe salvadora que otros. La Biblia nos muestra que las personas más difíciles de alcanzar son las personas religiosas que confían en su religión, disfrutan de sus rituales, de sus tradiciones religiosas. No ven su necesidad de un salvador del pecado, porque se ven a ellos mismos como buenas personas. Piensan que están bien con Dios debido a su desempeño religioso. Pueden ser judíos, musulmanes, hindúes, budistas, mormones, católicos, ortodoxos, protestantes, bautistas. Piensan que la relación y la realización de sus rituales religiosos de alguna manera los encomienda delante de Dios, pero carecen de realidad con el Dios viviente a nivel del corazón. Pablo sabía que las personas más difíciles de alcanzar con el Evangelio no eran los paganos a quienes describió ahí en Romanos el capítulo 1, los versículos 18 al 32, como Mateo o Zaqueo, los recaudadores de impuestos, o como la mujer pecadora que lavó los pies de Jesús con lágrimas. Muchas personas obviamente malas saben que son pecadores. Puede que no estén seguros de que Dios pueda perdonarlos alguna vez, pero dan la bienvenida a esa noticia cuando la escuchan. Pero los judíos religiosos no se veían a sí mismos como pecadores y por eso no veían la necesidad de un Salvador. Confiaban en su judaísmo, en su posesión de la ley de Dios y en su conformidad con los rituales religiosos prescritos, especialmente la circuncisión. ¿Por qué necesitaban el Evangelio? ¿Por qué necesitaban estar bien con Dios? ¿No sabía Pablo qué tipo de personas eran? Sí, Pablo lo sabía. Él era uno de ellos. Hubo un tiempo en que Pablo se enorgullecía mucho de su circuncisión, de su judaísmo, de su celo por la religión judía.
Pero Pablo no conocía en ese entonces a Cristo. Él no tenía sus pecados perdonados, no estaba reconciliado con Dios. Así que ahora quiere que sus compañeros judíos, que confiaban en sus rituales religiosos, vean su necesidad del Evangelio, su necesidad de un Salvador, su necesidad de perdón de sus pecados. Y entonces Pablo los golpea con lo que habría sido un argumento impactante. Al gentil obediente le irá mejor en el día del juicio que al judío desobediente. Pablo está tratando de despojar a cada persona religiosa de toda su religiosidad como base para la aceptación de Dios, para que sea conducido a la cruz de Cristo por misericordia. Él quiere que veamos que la realidad con Dios no es una cuestión de conformidad externa con los rituales religiosos, sino más bien de la obediencia que resulta de que Dios cambie tu corazón. Aquí Pablo toca la primera y la tercera razón por la cual el judío afirmaría estar exento de juicio. La primera fue, soy judío, hijo de Abraham. Segundo, tenemos la ley dada a nuestra nación escogida. Tercero, he sido circuncidado a diferencia de esos gentiles inmundos. Pero Pablo muestra que ser verdadero judío y estar verdaderamente circuncidado no son asuntos externos, sino asuntos del corazón. Entonces, en primer lugar, la realidad con Dios no es un asunto de conformidad externa con los rituales religiosos. Dice el versículo 25, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Dios instituyó la práctica de la circuncisión, la remoción del prepucio masculino, como una señal de su pacto con Abraham, más de 500 años antes de que le diera la ley a Moisés. Simbolizaba la pureza moral y la separación del mundo hacia Dios. Bajo la ley de Moisés se convirtió en una señal de membresía en la comunidad del pacto. Entonces, como un ritual ordenado por Dios, la circuncisión tenía valor para los judíos como un recordatorio de su relación de pacto con Dios y de la necesidad de ser apartados moralmente para Dios. Cuando Pablo dice que la circuncisión tiene valor, les está hablando a los judíos como judíos. Cuando se dirige a los que están en Cristo, dice allá en Gálatas 5:6, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. La circuncisión era una señal judía del pacto que terminó cuando Jesús instituyó el nuevo pacto. Excepto por razones higiénicas, no tiene valor alguno para los creyentes en Cristo. Además, cuando Pablo dice, la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Yo no pienso que quería decir si guardas la ley perfectamente. Algunos piensan que Pablo menciona guardar la ley en esta sección, que está hablando hipotéticamente de una obediencia perfecta que nadie puede hacer. Pero yo entiendo que se refiere a un estilo de vida de obediencia a la ley de Dios que es posible para los que han nacido de nuevo. Para esos judíos antes de la cruz, la circuncisión tenía valor.
Pero el peligro constante de los rituales religiosos, incluso de los que Dios ordena, es que se vuelven solo externos. Así desde los primeros tiempos, Moisés exhortó a Israel allá en Deuteronomio 10, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón. Más tarde en Deuteronomio 30 volvió a dar al ritual un significado espiritual cuando prometió: y circuncidará Jehová tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Más tarde en el Antiguo Testamento, el profeta Jeremías predicó con imágenes similares. Allá en Jeremías el capítulo 4 dice: circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén, no sea que mi ira salga como fuego y se encienda, y no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras. Moisés y Jeremías señalaron que el ritual físico de la circuncisión tenía que ir acompañado de su significado espiritual, la santidad, la obediencia a Dios a nivel del corazón. Sin esa realidad con Dios, aquel ritual había perdido su significado esencial y era virtualmente o totalmente inútil. Pero en los días de Pablo, los judíos habían llegado a darle mucha importancia al ritual mismo. Varios de los rabinos judíos enseñaron que ningún hombre circuncidado iría al infierno. Así que Pablo está de acuerdo con Moisés y Jeremías cuando les dice a los judíos que si no obedecen a la ley de Dios, su circuncisión viene a ser incircuncisión. Bien podrían ser gentiles paganos si vivían en desobediencia a Dios. Su circuncisión no significaba absolutamente nada. ¿Cómo aplicamos las palabras de Pablo a los rituales cristianos? ¿Los rituales de la iglesia cristiana primitiva tienen valor espiritual para nosotros hoy? Muchos de los que se criaron en círculos evangélicos se han pasado a asambleas episcopales, asambleas católico-romanas, asambleas ortodoxas, porque sintieron que los rituales y la liturgia los hacían sentir más cerca de Dios. Nos estamos perdiendo algo si abandonamos esos rituales. Perdón. Primero debemos tener claro que solo hay dos rituales, que solo hay dos sacramentos, o mejor dicho, solo hay dos ordenanzas prescritas en el Nuevo Testamento: el bautismo y la comunión o la cena del Señor. Agregar otros rituales o investir esos dos rituales con un significado que no se enseña en el Nuevo Testamento es adorar a Dios falsamente. En términos del Nuevo Testamento, cada creyente es un sacerdote, por lo que no necesitamos un sacerdote humano vestido con túnicas y vestiduras especiales, ofreciendo el sacrificio de la misa o realizando rituales en nuestro nombre. El Señor Jesús es nuestro sumo sacerdote y se ofreció a sí mismo como el sacrificio completo y final por nuestros pecados. Además, el Nuevo Testamento es claro en que ser bautizado o participar de la comunión
no tiene valor espiritual a menos de que se haga por fe en Cristo. El bautismo, ya sea que se realice en infantes, lo cual creo que está mal, o en aquellos que tienen la edad suficiente para entender lo que significa, no transmite la salvación, no transmite el perdón de pecados. Tampoco participar de la cena del Señor. Si la persona bautizada actúa en obediencia a Cristo como una confesión de fe salvadora en Cristo, entonces el bautismo es de gran valor. Si participamos de la cena del Señor como un recordatorio de su muerte por nosotros y de todo lo que eso significa para nosotros, también es de gran valor. No debemos minimizar o abandonar estos rituales, pero no se transmite ningún beneficio espiritual simplemente pasando por estos rituales religiosos, aparte de la realidad con Dios a través de la fe en Cristo. Pero en segundo lugar, la realidad con Dios es un asunto de obediencia que resulta de que Dios cambie tu corazón. En este punto, Pablo habría sorprendido a sus lectores judíos. Él hace el punto de que Dios considera como justa la obediencia que resulta de un corazón cambiado, aparte del ritual religioso. Pablo escribe ahí en los versículos 26 y 27, si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión, y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Y esto quiere decir, si un gentil obedece los requisitos morales de la ley de Dios, Dios lo tendrá por justo, aunque no esté circuncidado. Y aún más impactante, el gentil obediente, pero incircunciso, algún día los condenará a ustedes que tienen la ley escrita y han sido circuncidados, pero son desobedientes a esa ley. No quiere decir que los gentiles obedientes actuarán literalmente como jueces contra los judíos, sino que serán testigos de cargo en el sentido de que la obediencia de los gentiles será evidencia de lo que el judío debió haber sido. Hay debate sobre quién es el hombre incircunciso que guarda los requisitos de la ley. ¿Es esto meramente hipotético? ¿Quiere decir Pablo que ningún gentil jamás ha guardado la ley o podría hacerlo, pero si pudiera, sería contado como circuncidado y por lo tanto condenaría al judío? ¿O podría Pablo estar refiriéndose a gentiles no salvos como Cornelio, quienes eran hombres devotos y temerosos de Dios? ¿O se está refiriendo a los gentiles que realmente obedecen la ley porque Dios ha cambiado sus corazones? Como ya he dicho, me parece que Pablo está hablando de gentiles genuinamente convertidos que guardan la ley de Dios porque Dios ha circuncidado sus corazones por medio de la fe en Cristo. Pablo va a explicar esto en los versículos 28 y 29, donde dice que ser un verdadero judío, es decir, uno que está en una comunión correcta con Dios, no es un asunto de circuncisión externa, sino de circuncisión interna del corazón, llevada a cabo por el Espíritu Santo. Y
Thomas Schreiner afirma: el punto principal de Pablo en esta sección es que nadie puede ser salvo y guardar la ley sin el Espíritu Santo. Los que tienen el Espíritu tienen poder para guardar la ley, pero uno solo recibe el Espíritu Santo creyendo en Cristo Jesús, a quien Dios ha puesto como propiciación por el pecado. Así que el punto de Pablo es que Dios considera justa la obediencia que resulta de un corazón cambiado, aparte de guardar el ritual externo de la circuncisión. Pero también la realidad con Dios depende de que su espíritu cambie tu corazón, no de la realización de rituales religiosos. Ahí dice el versículo 28 y 29, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Una vez más, esto habría impactado al judío de la época de Pablo. Judío de la época de Pablo se enorgullecía de ser un hijo circuncidado de Abraham. Los judíos despreciaban a los gentiles inmundos y se enorgullecían de su linaje judío y de sus rituales religiosos. Pero equivocadamente se preocupaban más por los asuntos externos que por sus corazones delante de Dios. Como dijo el Señor Jesucristo allá en Mateo 23, limpiaban lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estaban llenos de pecado, llenos de robo, de injusticia. Así que Pablo elimina todos los privilegios y prácticas externas y dice que lo principal a los ojos de Dios no es lo exterior, sino lo interior. La realidad con Dios es cuestión de que el Espíritu Santo cambie tu corazón, no de que realices rituales religiosos. Ahora, Pablo usa 4 contrastes que se superponen un poco para recalcar este punto. No es lo exterior, sino lo interior. No la carne, sino el corazón. No la letra, sino el espíritu. Y la alabanza no de los hombres, sino de Dios. Entonces, primero, la realidad con Dios no es un asunto exterior, sino interior. Y el Señor Jesucristo habló de este punto en el Sermón del Monte, cuando señaló que has cometido un asesinato ante los ojos de Dios si te has enojado con tu hermano. Has cometido adulterio a los ojos de Dios si has codiciado en tu corazón a una mujer, incluso si nunca la has tocado. Dios mira el corazón. Puedes impresionar a las personas con oraciones pulidas, con sermones poderosos. Puedes impresionar a las personas con generosas donaciones a la iglesia y todo tipo de actividades religiosas. Pero mientras impresionas a la gente, Dios está mirando tu corazón. ¿Cuál fue tu motivo cuando hiciste esas cosas? ¿Qué tipo de pensamientos estabas albergando? Puedes tomar los elementos de la comunión, el pan, el vino, mientras sientes lujuria por la señorita que está sentada cerca, o mientras estás enojado con tu esposa.
Para tener realidad con Dios, tienes que enfocarte en el interior. Y claro está, si estás bien interiormente con Dios, se va a expresar apropiadamente en acciones externas. Pero lo exterior debe comenzar con lo interior. Segundo, la realidad con Dios no es un asunto de la carne, sino del corazón. Pablo dice, y está totalmente de acuerdo con Moisés y con Jeremías, que la verdadera circuncisión no es un asunto de la carne, sino del corazón. Esto significa que debemos lidiar con el pecado a nivel del corazón, a nivel del pensamiento. Debemos hacer morir las obras de la carne cuando ocurren en nuestras mentes. Pablo dice ahí en Romanos 8:12, así que, hermanos, deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y esto significa que en el segundo en que seas tentado, debes alejarte de la tentación, clamar a Dios para que por su Espíritu te dé la fuerza para huir de ella, llenar tus pensamientos con Cristo. Si desarrollas ese hábito, no satisfarás los malos deseos de la carne con los pecados externos. Pero tercero, la realidad con Dios no es un asunto de tratar de cumplir la letra de la ley con tus fuerzas, sino del Espíritu de Dios cambiando tu corazón por la fe en Cristo Jesús. Allá en Ezequiel, el capítulo 36, Dios prometió un avivamiento espiritual para su pueblo pecador. Esparciré sobre vosotros agua limpia, seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y dice ahí, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Les voy a dar un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu, dice Dios, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Ahora, estas promesas aún se cumplirán con los judíos en un avivamiento futuro, pero también ahora se aplican a todos los que creen en el Señor Jesucristo. Ezequiel estaba hablando del nuevo nacimiento, que Jesús le dijo al religioso Nicodemo que él necesitaba nacer de nuevo. La observancia de los rituales religiosos de Nicodemo no fue suficiente. Necesitaba el Espíritu de Dios para darle un corazón nuevo por la fe en la muerte de Jesús en la cruz por sus pecados. Ahora, aquí hay un contraste, habla de letra y espíritu. Este es un contraste histórico-salvífico. ¿Qué quiere decir esto? La letra se refiere a la era pasada de la ley y de sus muchos mandamientos. El problema era que la ley combinada con la carne humana pecaminosa resultó en desobediencia y muerte. La ley por sí misma no daba el poder para poderla obedecer. Pero ahora que el Espíritu de Dios ha sido derramado sobre su pueblo y Él ha cambiado nuestros corazones, podemos entonces obedecer a Dios de corazón. La realidad con Dios
significa que su espíritu ha cambiado tu corazón para que ahora seas capaz de obedecer al Señor Jesucristo con gozo, de obedecer a Dios, de obedecer su palabra, porque el Espíritu de Dios ha cambiado ya tu corazón. Pero cuarto, la realidad con Dios significa que no recibes alabanza de los hombres, sino de Dios. Y esto se refiere en última instancia a aquellas recompensas que recibiremos de Dios cuando Cristo regrese. En 1 Corintios, el capítulo 4, versículo 5, Pablo dice que cuando el Señor venga, Él aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Esto significa también que aquellos cuyos corazones el Espíritu ha circuncidado, viven con un nuevo enfoque. En lugar de tratar de impresionar a otros con sus actividades religiosas, como hacían los fariseos, buscan agradar a Dios de corazón. En lugar de centrarnos en lo que otros piensan de nosotros, nos centramos en lo que Dios piensa de nosotros. Como dijo Pablo cuando se contrastó con los judaizantes, quienes se centraron en el ritual de la circuncisión física, allá en Filipenses el capítulo 3, porque nosotros somos la circuncisión, los que en el Espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Y esta frase del versículo 29 de Romanos, el capítulo 2, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios, es un juego de palabras que los judíos habrían captado. Aunque Pablo escribió en griego, sus lectores judíos sabrían que en hebreo, judío proviene de la palabra Judá. Judá significa alabanza. Entonces Pablo tiene un doble significado. Su judaísmo alabanza no es de los hombres, sino de Dios. En otras palabras, el que ha experimentado la circuncisión de su corazón por el Espíritu Santo es el verdadero judío. No solo ha pasado por un ritual religioso, sino que ahora agrada a Dios, quien le dio un corazón nuevo por medio de la fe en Cristo Jesús. Él no está practicando su religión para obtener la alabanza de los hombres. Vive delante de Dios para que un día oiga, bien hecho, buen siervo y fiel. Su alabanza será de Dios. Si le hubieras preguntado a uno de estos judíos religiosos, ¿vas a ir al cielo? Quizás se hubiera ofendido. Habría dicho, claro que voy al cielo. Y si lo hubieras presionado por cuáles eran las razones de que iría al cielo, ese judío habría dicho, bueno, soy judío, he sido circuncidado. En otras palabras, habría tenido la seguridad de su salvación, pero era una seguridad falsa. ¿Por qué Dios debería dejarte entrar en el cielo algún día? Tú puedes decir, fui criado en un hogar cristiano, eso no importa. Creo en Dios y siempre he ido a la iglesia, tampoco importa. He sido bautizado, no importa. Es que yo me reúno todos los domingos y tomo la cena del Señor, no importa. Pero hace años invité a Jesús a ser mi Salvador y me bauticé. La pregunta de mayor importancia es, ¿ha cambiado Dios tu corazón
para que ahora busques amarlo todos los días de tu vida, obedecerlo todos los días de tu vida y complacerlo a nivel del corazón. ¿Vives para conocer a Cristo más profundamente todos los días de tu vida? ¿Estás creciendo en victoria sobre las obras de la carne y en mostrar habitualmente el fruto del Espíritu en tu vida? Si tu respuesta honesta es, bueno, no realmente, entonces es muy posible que estés en el ritual, pero no en la realidad con Dios. Un creyente nos contó en una ocasión que en el otoño de 1979, si no mal recuerdo, entró en una iglesia ortodoxa en la plaza del pueblo de Timișoara, Rumania. La arquitectura era hermosa, los símbolos estaban por todas partes, las velas que flotaban en el agua iluminaban tenuemente el santuario. Su mirada fue atraída por una mujer seductoramente vestida que estaba arrodillada ante un símbolo, rezando, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Un sacerdote con barba poblada, con túnica larga, pasó y la miró con aprobación. Y decía este creyente acerca de aquel sacerdote, quería agarrarlo por la túnica y gritar, háblele de la sangre de Jesús que limpia de todo pecado. La mujer estaba cumpliendo con los rituales religiosos prescritos. Solo Dios conoce su corazón. Pero mi suposición era que ella no tenía la realidad de conocer a Cristo Jesús como Salvador. La realidad con Dios no es cuestión de pasar por rituales religiosos. La realidad con Dios no es estar bautizado o participar de la cena del Señor. La realidad con Dios no es una creencia general en Dios. La realidad con Dios significa tener una comunión personal con Dios a través de la fe en Jesucristo como tu Salvador y Señor. La realidad con Dios significa que Él ha cambiado tu corazón y ahora ves la evidencia de ese cambio por un estilo de vida de obediencia a Dios, un estilo de vida de obediencia al Señor Jesucristo. Esa es la evidencia de que Dios ha cambiado tu corazón. Obediencia a su palabra. No sustituyas con el ritualismo religioso la verdadera realidad espiritual con el Dios viviente. Seguir rituales religiosos nunca ha salvado a nadie. La verdadera religión es una cuestión de que Dios cambie tu corazón por medio de la fe, creyendo en Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida.